eh, nos presentamos de nuevo el equipo que necesita muchísimo las leyes y entonces han decidido enseñarlas, que os acompaña durante estos jueves de encuentros, de tardes de leyes, que además han venido pues muy a propósito y porque parece que hay, bueno, pues algunos cambios que van a venir. Y además nos ha pillado un momento histórico y tal, ¿no? Que es una pandemia mundial, que nos ha colocado a todos en un estado modificado de conciencia, que es una de las cuestiones que vamos a tratar para hablar de alquimia del pensamiento, porque en el mismo estado de conciencia en donde uno está, no hay solución. Hay solución cuando uno lo ve desde otra perspectiva y donde uno interpreta la realidad desde otro punto de vista y tal, ¿sabes? Más elevado. Ahí sí hay solución. Y entonces, pues, es muy interesante acogernos a una serie de principios que sean no quejarnos, no montar una pataleta, no meternos en la ira, y no meternos en las tentaciones y tal de ese mundo del que queremos salir, ¿no? Que es el mundo de las proyecciones y el mundo del, bueno, del imperio del ego. Con lo cual, pues bueno, pues aquí estamos, Cristina Moreno, quería saludar, Cris. Claro, estaba pensando en qué bien, ¿no? Que a lo mejor es que había que modificar esa conciencia. No, algo había que cambiar, así que no ha venido mal este tema. Claro, es que el tema vertical, ¿no? Es decir, ¿no? Estamos en un estado de conciencia en donde ocurren cosas. En otros estados de conciencia ocurren otras cosas. Y entonces en el mundo, ahí donde se plantea el conflicto no hay solución. Ahí tiene que haber una otra mirada diferente desde un punto de vista más que le cree a uno más paz interior para solucionarlo. Y eso es muy interesante. Y ahora se ha modificado la conciencia, que es lo que te quería comentar y tal, ¿sabes? Así, Hemos estado en un estado modificado de conciencia. así es. Muy bien, Jorge, hola, querido. Como ¿Qué tal a siempre, ¿qué todos? tal? Buenas ¿Cómo estás? tardes. Un gustazo, muy bien, feliz, encantado de poder compartir nuevamente esta tarde. Has hecho un PowerPoint increíble. Lo vamos a pasar muy bien hoy. Sí, un resumen interesante de que ya hemos estado conversando y que viene muy bien volver a poner en pantalla, volver a conversar respecto a ello y bueno, pues seguramente aquí nos van a surgir preguntas, dudas y seguiremos reafirmando estas ideas que nos vienen muy bien definitivamente. Muchas gracias. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy bien. Aquí trabajando, los caballitos, el campo y bien. Feliz de otro jueves más. Bienvenidos a todos y agradecidísimos siempre de todos los que se conectan y a ver hoy aportar y aprender, que es lo bonito. Claro, es que las cosas hay que repetirlas muchas veces para reprogramar nuestra mente, ¿verdad? Sí, O sea, no, normalmente si tienes entrenado pensar de una manera durante 40 años, 30 años, 50 años, incluso 18 años, son muchos años, ¿verdad? hombre, y no es fácil salir de las zonas de confort, no es fácil, del más de lo mismo, de lo que creemos que nos ha funcionado, fácil no es. Ahora, lo bonito es que existe el camino y en ello estamos y es bonito, el resultado es bonito. Entonces, por eso todas estas invitaciones a dar el pasito de iniciar el cambio y de pensar de otra manera y etcétera, que es lo que estamos, la alquimia del pensamiento. Y porque, Ana, andas por ahí, quería saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Porque el tema de, bueno, de dar ese pasito forma parte de una decisión, ¿verdad? Sí, una decisión de trabajo, de ser constante, de no rendirse en los momentos más débiles o duros para uno, seguir intentándolo y poner mucho de parte de cada uno para conseguir cambiar y seguir aprendiendo. Pero como que todo parte de que uno de repente toma la decisión, ¿sabes? Es decir, porque esto no es que de repente uno estudie leyes y las leyes vengan y tal, ¿sabes? Como por arte de magia a hacer efectos. No, a uno cuando le llega a este momento, le llega porque algo te ha pasado en ese momento que tú necesitas realmente, es como que te rindes ante la vida
no te rindes. Quiero decir que te abres hacia la vida y decides aceptar lo que está pasando y seguir hacia adelante. Hay gente que no le ha llegado ese momento y hay que aceptarlo, pero a otras personas pues nos llega ese momento, que nos pueden llegar varios momentos a lo largo de la vida. Muy bien, pues vamos a irlo viendo y tal, porque además hoy traemos metodología, que es, bueno, pues un poco ver todo esto está muy bien, ahora a ver cómo yo lo pongo ahora en práctica, ¿no? Porque el pensamiento, la filosofía o lo que es la pensadera sin acción, pues entonces ahí se queda, ¿no? Hola Mario Fernández. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás? Buenas. Pues de mascarillas ya hasta el gorro. De mascarillas hasta el gorro. No os podéis imaginar qué psicosis hay de mascarillas y de miedo que se ha instalado y que va a ser difícil sacar este miedo del cuerpo de la gente. Pero bueno. Claro, tú trabajas en una farmacia, tu farmacia, y entonces, bueno, pues supongo que estarás haciendo de psicólogo, ¿no? Pues estoy haciendo lo que puedo, como todo el mundo, pero bueno, a veces de psicólogo, otra de farmacéutico, otra de recadero, en fin, es una profesión muy variada. Bien. Bueno, hoy os presentamos a Pedro Luis Moreno. Hola Pedro, ¿cómo estás? Isa, mucho gusto. Pedro, este curso se llama Leyes Universales, Eneagrama y Naturaleza. Que son, bueno, pues las cosas que nos gusta explorar, ¿no? Las leyes, vosotros le llamáis magia, nosotros le llamamos leyes, el eneagrama y tal, tú conoces también el eneagrama muy bien, desde hace muchos años hemos sido compañeros de estudios, y ahora estábamos justamente en la tríada emocional, y te agradecemos mucho que hayas venido por aquí porque te vamos a entrevistar, ¿no? Tú nos puedes decir en alto qué subtipo, cuando tu ego está al cargo, ¿cómo te comportas pues, según tu subtipo? Bueno, me identifiqué en el 4 sexual. Bueno, muy bien. ¿Querías comentar algo? Te agradecemos mucho que estés por aquí y tal. ¿Querías, bueno, pues no sé, saludar a nuestros estudiantes? Pues primero que todo, inmensamente agradecido de participar en tu espacio. Sabes que siento por ti una admiración y respeto muy especial. Me gustan estos sembradores como tú que persisten a lo largo del tiempo y has hecho bonitas siembras. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu huerto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, porque bueno, luego tu amigo Jorge Mendoza, con el que también llevas mucho tramo andado, te va a entrevistar un poquito, si te parece, y nos cuentas un poco tu experiencia, porque estaremos encantados de escucharla, y es muy importante que veamos que hay personas y tal, y que en alguna medida pues les ha ido mejor o les ha ido, como nos vas a contar que te haya ido, con el eneagrama y con las leyes. Bueno, pues más que amigo, Isa, carnal. Es que con Jorge la cosa es muy profunda. Gracias, Pedro, es mutuo, lo sabes. Mi carnal. Bueno, muy bien. Pues dicho esto, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con el PowerPoint que ha hecho Jorge, que es una maravilla. Mientras que van apareciendo todo, pues estaría muy bien que fuéramos poniendo en el chat si hemos podido hacer algún avance con respecto a lo que nos propusimos la semana pasada de intentar avanzar en la relación que tenemos con alguna persona con la que tenemos un conflicto. Habíamos quedado en que en esta semana íbamos a, me sale la palabra resetear un poco esta relación conflictiva y tratar de enfocarla mentalmente desde otro punto de vista, hacerle una revisión. Nos encantaría escuchar si hay algún testimonio y tal de alguien que le haya ido bien y luego le cederíamos la palabra para que nos cuente y cómo así, es decir, qué has hecho que antes no hacías o algo así, porque lo mejor es estar escuchando los testimonios de las personas. Cris, yo ya no veo nada, yo ya solamente veo la pantalla, ¿vale? ¿Me ayudas? Cris? No te oigo. No. A ver, un momento. Ahora, que me había puesto en mute. Que decía que lo que se ve es como tienes que ponerlo en pantalla completa. Ya, por eso es que como no te veía y tal, le he salido de pantalla completa.
para verte. Es que ahora ya no te veo ni veo nada. Tú de vez en cuando, pues vas viendo el chat o vas viendo si hay sala de espera, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Vale, muy bien. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ver cómo limpiamos esa lámpara para que salga el genio, que es una alegoría muy bonita que nos contó Jorge en la sesión pasada, en el que vamos a hablar de una serie de principios, de los cuales ya hemos estado hablando cuando hemos dado las leyes, cuando hemos dado las subleyes, y vamos a llevar todo esto al pensamiento. Y entonces decimos que el amor y tal, porque se va a definir, Felipe, tú te vas a poner muy contento porque por fin vamos a empezar a definir el amor, que es un concepto que te engancha mucho, porque dices que lo tenemos muy confundido, ¿verdad? Bueno, yo lo que siempre digo, y con la gente que trabajó con animales, que todo el día están con el amor, que si amamos a los animales, que si los animales me aman, un poco lo que siempre trato de hacer es preguntarle a la gente para ti qué es el amor, porque para cada uno es diferente. Y entonces, pues, termina valiendo todo y no valiendo nada. Entonces, sí sabes que me gusta, y no solo con el amor, con muchos términos, poner la definición y así poder hablar sabiendo qué es. Entonces, pues, genial que hablemos del amor. Claro, porque no se tratan de sentimientos, y es lo que vamos a ir viendo, y tal, la diferencia que hay entre las emociones puras y la interpretación mental disruptiva, es decir, egoica o ignorante, también leíamos, que hacemos de nuestras emociones. Entonces es muy interesante no resistencia, no hacer resistencia. Isa, si me lo permites a Sí, mí por favor. Iba a en esta pasarle la frase. palabra a alguien para que definiera qué es no hacer resistencia. Claro, yo lo enfoco de esta manera. Yo pienso, cuando estaba elaborando este PowerPoint, la información la transcribí, la tomé de unas clases de leyes, no es algo que yo me haya intuido o bajado. Y también. Me llamó, claro, también, y me llamó poderosamente la atención esta frase, ¿no? El amor es no resistencia a nada, es total aceptación. Y yo estuve reflexionando sobre ello y me decía, mira, realmente si lográramos comprender en toda la totalidad lo importante que es este concepto, esta frase, esta verdad, definitivamente no haría falta absolutamente nada más. Casi que podemos apagar el ordenador en este momento y se terminó la clase, ¿no? Yo creo que la comprensión de esta idea, de este concepto, de esta verdad, nos puede tomar toda la vida. Yo creo que Sí, precisamente es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que es lo que estamos haciendo aquí ahora durante 20, 30, 40, 50, 70 años, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista ese es el objetivo de la vida realmente, poder lograr esta comprensión. No opinar que las cosas tengan que ser diferentes a como son, porque yo lo opine. Lo que pasa es que es muy interesante porque vamos también a revisar un tema, Jorge, que tú y yo hemos hablado mucho, ¿no? Que es la diferencia entre resignación y aceptación, ¿no? Y entonces la aceptación requiere acción. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y tal, ¿sabes? Es decir, no, la aceptación no es una parálisis, no es un san se acabó. Y sobre todo que cuando hay que practicar la aceptación es porque tenemos un problema, porque si no tuviéramos un problema y tal, ¿sabes? La aceptación está, ¿de acuerdo? Correcto, y la aceptación no necesariamente implica que me guste, ¿no? Puede no gustarme algo. Exactamente. Pero existe y tendré que hacer algo al respecto, ¿no? Exactamente. Lo único que se puede hacer es iniciar acciones, que eso es muy interesante también porque así también discernimos entre resignación y aceptación, porque es la resignación lo que nos han enseñado en todo caso para poder, bueno, fue voluntad de Dios y tal, pero con una especie de tristeza y como una especie como de sensación de culpa, de que me lo merezco o de que no da paz interior, que es lo que estamos buscando. Entonces, si empieza todo esto con un pelotazo, vamos a continuarlo porque luego ya empezará el cómo, ¿no? El cómo hacerlo, que es lo que nos interesa a nosotros. Y tal, ¿no? Entonces, si te parece, Cris, ¿puedes leernos esto y hacernos tus comentarios? Claro, la alquimia es una propuesta para convertir nuestro plomo mental, las ideas falsas que nos hacen sufrir, en verdadero
oro, comprensión o verdad verificada, que nos lleve a mayores niveles de satisfacción y paz. No estamos hablando de felicidad, no estamos hablando de euforia, no estamos Eso es. hablando de ningún estado cercano a un estado maníaco. Es satisfacción, paz, serenidad. Ahí es donde es el terreno fértil, ¿no? Me ha encantado, Jorge, esta metáfora, ¿no? Este plomo, el plomo mental, transmutarlo en oro es una maravilla, porque es así, la sensación que uno tiene cuando hace este proceso alquímico es precisamente eso, es del de tener algo que era algo pesado, algo, bueno, pues sin valor, a algo muy valioso, ¿no? Muy especial, ¿no? Aprender a manejar un pensamiento bodizo, esto mantra para todas y todos, la primera para mí, Exactamente. mantra voluntario, dirigido y sostenido, que se puede llevar. Iba a hablar de caballos, pero delante de Felipe no me atrevo a hablar de caballos. No, habla que de todo se aprende, por supuesto. No, Felipe, me tienes que darte una clase a mí, que a mí me encantan los caballos, pero me dan un miedo tremendo por desconocimiento, ¿no? Pues Pero ahí es entra la verdad. psicóloga. Ahí está, Entra la ahí psicóloga. está, ahí Pero es está, muy ¿no? interesante, Cris, lo de que sea voluntario el pensamiento, que es Exactamente. generar tú el pensamiento y no ser pensado, ¿verdad? Exactamente, que no te arrastre, que lo puedes dirigir tú, que lo puedes llevar tú. Claro, tienes que ir a un estado de calma, si no, no hay quien dirija absolutamente nada. Si estás en la lavadora, en la pensadera, en el sufrimiento, es muy complicado dirigir nada, ¿no? En la loca de la casa, la mente. Exactamente, la loca de la casa yo la imagino como el demonio de Tasmania, tú en un remolino corriendo, ¿no? Ahí no hay quien controle nada, quien dirija ni quien gestione absolutamente nada, ¿no? Y además, bueno, pues me ha encantado esto, Jorge, de que la alquimia genera, entre otras cosas, una elevada energía física y mental, que pensamos que la satisfacción, la paz es un estado de estar quietos y cerca al estado de coma, pero al contrario, en realidad es que estamos con una energía alta, con una energía elevada, con una energía disponible para nosotros, ¿no? Que eso es muy interesante. Porque es que además al pensar tú y al hacer tú la interpretación de la realidad que no va en contra de nadie ni en contra de ti, es una maravilla. Exactamente. Es dejar de ser víctima de tu propia vida, dejar de ser víctima de tus propias creencias, de tus propias ideas y empezar a ser el protagonista de tu vida. Y es muy diferente. Creo que es entrar a la vida por un lugar mucho más sano. Entonces, mucho más amable también. Exactamente. ¿Y qué necesito? Pues efectivamente comprender. Estamos hablando de pensar, el ser humano necesita comprender. Si el ser humano no comprende, no puede empezar a tomar la decisión de empezar a verificarlo, para no ya comprenderlo, sino saberlo. Y precisamente vamos a decir unas cosas que ya os van a sonar de otras propuestas, pero que vamos a seguir insistiendo sobre ellas, porque generalmente los conflictos en las relaciones tienen que ver con no haber revisado suficientemente esos conceptos. Aquí volvemos a hablar de resignación. Mientras no comprenda la realidad, solo podré resignarme, que es justamente lo que estábamos diciendo, que es un estado mental del que queremos salir, porque no da paz, le convierte a uno, como decía Cristina, en víctima. Entonces, información de sabiduría, energía alta para recibirla y luego la que genera ella misma, ponerla en la práctica. Es importantísimo. Todas las diapositivas, Jorge, son brutales, son muy buenas porque es que van efectivamente al núcleo, ¿no? Entonces, esto, si te parece, explica también tú esta, Jorge. Sí, la voy a leer. Muchas personas confunden la alquimia mental con pensamiento positivo. El repetirse una idea positiva no va a generar ninguna nueva realidad si no existe un componente previo fundamental. Es decir, la idea que nos vamos a repetir, el mantra que estamos buscando, tiene que ser cierto, tiene que ser verdadero. Esto es muy interesante. Eso, ¿verdad? Esto es muy interesante, Isael, porque efectivamente hay muchas propuestas incluido la PNL, ¿no? Y otras propuestas de PNL que te dicen que si vas a pedir un tigre, que lo pidas desayunado, ¿no? Porque igual
llega, ¿no? Y te come, ¿no? Y bueno, ya estaríamos todos forrados de dinero y en un crucero por el Caribe y haciendo otras tantas cosas si realmente sucediera de una manera tan sencilla o tan lineal, ¿no? Es verdad, porque en esta misma lámina lo explica de esa manera. El pensamiento positivo ayuda muchísimo, ¿no? El realmente centrarnos en posibilidades, en aspectos agradables, gratos, en proyectarnos de una manera positiva, sube la energía vital y eso está muy bien. Eso está muy bien hasta cierto punto, ¿no? El problema está en que nosotros realmente no hagamos este proceso de limpieza, no tengamos una información distinta a nuestro actual sistema de creencias, porque lamentablemente los conflictos y las situaciones que estemos viviendo mal interpretados, pues tarde que temprano nos van a acercar nuevamente al pozo, nos van a acercar nuevamente al hoyo, ¿no? Entonces, de aquí es de donde viene o el núcleo de esta afirmación tiene que ver con que la información que nosotros estemos reprogramando en nuestra mente tiene que ser verdadera, ¿no? Tiene que tener una base, un trasfondo, para que realmente pueda tener un impacto trascendental en nuestras vidas. De otra manera, pues se queda en información interesante, bonita, creativa, positiva, que nos mantendrá en el mejor de los casos entretenidos. No está mal, pero tampoco nos va a permitir avanzar. Muy bien. Es que el pensamiento positivo ha hecho algunas cosas muy bien, pero si una persona viene con un duelo, lo primero que habrá que hacer es tener empatía, ¿no? No decir pensar en grande, ¿no? Si una persona está arruinado, porque no ha pensado en grande y entonces es porque es por su culpa y tal, ¿no? Es decir, yo es que he visto mucho de eso, ¿sabes? Y bueno, en fin, esto me ha parecido genial que tenga que ser cierto. Porque si no nos metemos en el pensamiento mágico, que también habría mucho que decir sobre ello. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos, y si te parece, Felipe, y tal, nos hablas un poquito de creencias falsas. Ahora, pues mira, yo ahora leyendo cuando mandó Jorge las diapositivas, bueno, me las mandaste tú y las estuve leyendo hace un rato, y leyendo esto de las creencias falsas, que si existe la maldad, si existe la injusticia, me acordé muchísimo de lo que nosotros siempre hemos hablado en el tema de psicoterapia, y me vino mucho a la cabeza lo importante de la asertividad, del equilibrio, del punto medio y de la neutralidad, de aprender a ser neutros, pero también aprender que cuando necesito actuar de cierta manera porque las circunstancias me lo piden, lo hago de esa manera. Pero no estoy sufriendo todo el día ni por la maldad, ni por la injusticia, ni pues por toda esta lista de cosas que están aquí, que ahorita hay otra diapositiva. Y yo lo que tengo que aprender es a ponerme neutro ante las cosas, y si algo me molesta, actúo para que me deje de molestar. Lo hago, veo a ver qué me invento, veo a ver cómo cambio, o veo a ver yo qué cambio de mí o qué cambio de mi forma o de mi vida para que eso deje de afectarme, porque las cosas van a seguir sucediendo. Lo que entre comillas me parezca injusto, yo no lo voy a dejar, no se va a acabar la injusticia, y al final del día la injusticia es un término absolutamente humano que se lleva también, como decía yo antes, del amor, a la necesidad de cada uno, y de pronto lo que para ti es injusto, para mí es justo. Entonces, ¿dónde está lo real? Pero partiendo yo como persona y que quiero cambiar, es fundamental partir del equilibrio, de la neutralidad absoluta, y eso que nosotros llamábamos la asertividad, que es aprender a estar en el punto medio, en donde cada uno se encuentre. Y a mí me gusta muchísimo de la alquimia del pensamiento una cosa que parece contradictoria, que es una cosa que para trabajar con animales se necesita sí o sí, que es aprender a encontrar los momentos de no mente. Y los momentos de no mente es cuando comenzamos a poder tener ideas buenas, a cambiar ideas. Desde la loca de la casa, como la llamamos y se ha nombrado, jamás, que ahora lo decía Cristina. Entonces, una herramienta que yo por lo menos trato de a la gente llevarle para quitarnos creencias falsas, aprendamos qué me pone a mí en no mente. Cada uno tendrá su estrategia. No hay ni mejor ni peor. No es mejor meditar como no es mejor con un asadón sacar patatas del campo. Cada una vale, o hacer bricolaje, o leer, o correr, o lo que sea. Hacer punto de cruz. Cada uno, tú siempre lo has dicho que tú lavando platos eres... Yo fregando platos, yo no tengo fregaplatos, me encanta, me lavo las manos y además me convierto en una persona que está disfrutando muchísimo de ese momento y me coloca en el presente. Entonces, la alquimia del pensamiento a veces
tendemos, y más cuando nos meten la frase de mente positiva y no sé qué, a querer llenarnos de pensamientos, a que me voy a programar, a no sé qué, no sé qué. Aprende primero a tener momentos de no mente, estando feliz contigo mismo y con lo que hay en ese momento, sabiendo que lo que haya es perfecto para ti en ese momento, y a partir de ahí, emprende acción, que es lo que siempre decimos. Yo, mi ejemplo, y obviamente los que estamos aquí lo saben, mis momentos de no mente son los caballos, pero también hago bricolaje y me fascina, también trabajo Cocinar, tú cocinas muy bien cocino, me además. fascina. Y en todos esos momentos de no mente, fíjate que ahora estoy, un ejemplo que es real, yo ahora estoy, nos hemos cambiado de casa y trabajo y estoy haciendo muchas cosas de bricolaje, de manitas, de no sé qué. Y me está pasando que estoy ahí trabajando, no sé qué, no sé qué, y me tomo ese tiempo para cerrar pendientes que tengo con otras personas y que por lo que sea no las he visto, no las puedo volver a ver, que me quedé con no sé qué amigo que... Y ahí pensando, taladrando y haciendo, comienzo a encontrar los por qué sucedió, por qué dejé de hablarme con esa persona, y le comienzo a dar conciencia a lo que pasa y se me relaja el que deje de verme con yo no sé quién hace no sé cuánto Lo que tiempo. estás haciendo es esto, entrando en otro estado y tal, en el que se encuentran mejores soluciones que en el estado de la pelea, ¿no? Y es como aprender a reprogramarte. Reprogramarnos significa, entre otras cosas, revisar lo de buenos y malos. Revisar el tema de si es injusto lo que me está pasando y desde qué punto de vista y tal se puede pensar que es injusto. Es decir, que hay que mirar muchos puntos de vista para ver que hay una justicia intrínseca. Y que es muy interesante además que podamos llegar a ella porque da mucha paz. Es decir, y además nos permite reprogramar nuestra mente a modo de que las cosas son como son. Y que lo único que se requieren, como decías muy bien Felipe, son acciones. Luego el tema de la culpa, también la hemos visto, el tema de merecer castigo por ser culpable, castigarme a mí o castigar al otro, la culpa. Esas son creencias falsas. Que el castigo corrige, venganzas, expulsiones, odios, ajustes de cuenta, y se va a enterar. Que existe la bondad y es parte del amor, el buenismo. Me creo bueno y trato de evitarle las experiencias de aprendizaje a los demás y me lleno de sufrimiento. La bondad no hace parte del amor, hace parte de la ignorancia. Esto esto para mí ha sido un antes y un después, y tal, ¿sabes? Porque estamos en el impacto judío-cristiano y del que es más santo quien sufre, y es que y que no se sabe por qué a los buenos les pasa lo malo y a los malos les pasa lo bueno. Es decir, que eso también forma parte de otra queja colectiva. Creer que soy dueño de algo o de alguien, por lo tanto le limito, le poseo, le domino, le controlo, o que el amor es algo exclusivo. Tal, algo que sucede solo entre tú y yo, o pensar que soy yo la única, ¿no? Cuando no, es algo universal. Mario Fernández. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, cuéntanos y tal, ¿qué te han parecido estas creencias falsas? Las experiencias falsas, ¿a qué te refieres? Estas creencias falsas. Las creencias. Estas creencias falsas. Pues que son el origen del conflicto humano. El que no existe el malo, el que no existe la injusticia, el que existe la injusticia. Eso es lo que, si analizamos la historia del ser humano, ha venido protagonizando y siendo la guía de que lo que ha originado todos los conflictos. Evidentemente es difícil, o sea, llegar a esa conclusión, o sea, lo que hablamos antes del amor, el amor para mí es la no dualidad, o sea, todo el universo es amor, no llegamos a comprenderlo, esto es como la idea de infinito, pues no podemos definirlo, como bien decía Jorge, si lo llegáramos a comprender, pues adiós, ya está, ya lo habíamos conseguido. Pero es absolutamente difícil llegar a comprender ese concepto, es más que comprenderlo desde un punto de vista mental e intelectual, es sentirlo. Es lo que decía alguien, no sé quién, decía, hay que poner la inteligencia al servicio del amor. Y eso es lo que tendría que hacer el ser humano. Y todo esto que son las creencias falsas, pues es, como he dicho, el origen de todo conflicto. Va a seguir existiendo gente que piensa que hay que culpar a los demás, que no asume nada en su vida, que va a extrapolar o a poner en el otro todas sus carencias y todas las injusticias de este mundo, si no véase
todo lo que es el mundo de la política y no política, todo lo que es la relación humana, es lo más fácil es echar siempre la culpa al prójimo. Y porque Esas son las estrategias del ego y tal, ¿no? O sea, son estrategias del ego, claro. El ego lo identifico yo por lo que decíamos el otro día del infierno, ¿no? Pues el ego es el gran protagonista del infierno humano. Como decía Felipe antes, cómo llegar al estado del ser, al estado de cuando estoy en mi mente de ser y no de ego. Pues es complejo, es difícil. Es todo el trabajo de una vida, como bien decías antes. Unos llegan antes, otros llegan después y otros no llegan. Simplemente tienen que repetir curso y ya está. Tampoco hay prisa. Tampoco hay prisa. O sea, no, el universo, el tiempo es una concepción, es una percepción absolutamente humana. Como tal, el tiempo es una dimensión de este nivel, de esta tercera dimensión, esa cuarta dimensión que llamamos el tiempo, pero que no llegamos tampoco a entender muy bien qué es. Pero bueno. Aquí a la izquierda hay el objetivo de las creencias falsas es localizarlas. Localizarlas, sí. Y todas las tenemos, yo no, vamos, yo estoy inmerso completamente. Y muchas veces estamos inmersos, sí. Completamente, y cuando no ponemos la televisión, pues ya placa, vuelta a empezar. Pero se vuelve a empezar y listo. Ya está, hay vuelta a empezar y bueno, se puede volver a hacer. Yo creo que el secreto está en conseguir esa no dualidad, en no caer en la dualidad. Ir metiendo la escala de grises, ¿no? Entre el negro y el blanco, ¿verdad? Comprenderlo, sobre todo la grandísima dosis de humildad que es necesaria para combatir todo esto y para compartir y para llegar al más profundo centro del alma humana, ¿no? La gran humildad. Pero ¿cuánto vemos soberbia en este mundo? ¿Cuánta gente hay que... Vamos a hablar de la soberbia, Porque yo creo, como decían que era el pecado capital, o que estaba en la Torre de Babel en la posición más alta, ¿no? Porque es uno de los pecados más extendidos y más tremendos que hay. ¿Podrías definir la soberbia? Pues un orgullo desmesurado, una arrogancia inmensa, un quererse superior al resto, en fin, una ignorancia, en el fondo es una gran ignorancia egoica. Pero y es hacer resistencia, ¿no? Es llevar tu ley, ¿no? Llevar tu ley, ¿no? Es llevar lo que yo pienso es lo que vale, ya está. Y lo que yo siento es lo que vale. Y pues, y eso, pues fíjate. Dios mío. Muchas gracias, Mario. Y tal, vamos entonces a los ejercicios para alquimizar. Cris, ¿te apetece hacer esta diapositiva? Sí, perfecto. Ay, espérate, que no se te oye bien. Qué increíble. ¿Ahora? Sí. Vale. Que decía que estaba pensando, ¿no? Que es increíble cómo aunque sea falso, cómo echa raíces esas creencias dentro de nosotros. Es alucinante. Y además, siempre, yo no sé si os pasa a vosotros, a vosotras y a los que estáis escuchando, cómo hay algunas que es que parece que te están hablando directamente a ti, que pegan en tu línea de flotación. Y son falsas, quiero decir, siguen siendo falsas, ¿no? O sea, que interesante. A mí me dejan en lo de las creencias muy tocada, ¿no? Pero hay una manera de trabajarlas, ¿no? La buena noticia es que hay un ejercicio para hacer, pues para cambiar estas ideas falsas por otras que sí que tienen más, que sí que son verdaderas, ¿no? Estabais hablando antes de la importancia de lo verdadero, ¿no? De que si no es cierto, si no hay una percha no podemos colgar algo, eso está claro, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, para vacunarnos, ¿no? contra la idea de que existe la maldad, pues no existe maldad, hay niveles de ignorancia. Y es que cada persona hace lo que cree que debe hacer en cada momento con los recursos que tiene, con la información que tiene. Exacto. Y si pudiera hacer otra cosa seguramente la haría, ¿no? Pero al final es tu casa con la Dios tiene, la construyes. Pero con lo qué que bien tienes, además, ¿no? Porque esto te quita ira, ¿no? Claro, es decir, con el tema de la maldad, la ira es vamos a decir, es una exageración de la rabia, es un sentimiento derivado de la rabia que culpa y que piensa que es malo. Y de repente vienen y nos dicen que no existe la maldad. Qué increíble, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Exactamente, que somos ignorantes, que no somos malos, que cuando nos encontramos con una persona
decimos, madre mía, qué mala persona. No, una persona muy ignorante, o a lo mejor el ignorante eres tú, ¿no? Por no saber gestionar, no lo sé, pero es Y cuando además hay es una ignorancia, correspondencia. Si nos encontramos con malos, tendríamos que saber o qué pensar y tal, sabes qué estamos generando, ¿no? Acuérdate de la ley de la generación. exactamente, y además el tema de la ignorancia a mí siempre es una palabra que me da mucha esperanza, Claro, porque al final la ignorancia tiene una, o sea, eso es una manera, hay un se remedio, aprende. ¿no? El ignorante Exactamente, aprende. se aprende. Luego además tampoco hay injusticia, hay situaciones correspondientes, como estaba diciendo Isa, pues para aprender lo que no se sabe, ¿no? Y son perfectas para cada uno. No es que se trate de justicia, se trata de que tenga que haber mayor o menor sabiduría, o sabiduría en mayor o menor grado que plasma una u otra realidad. También esto es muy interesante. Es muy A mí por fuerte lo menos esta, leer sí. esto, no sé a vosotras y vosotros, a mí me quita carga, o sea, a mí o sea, me alivia, me deja ligera, ¿no? Eso es lo que Y tendría que hacer liviana, ¿no? estas leyes, Y darnos paz, sí. exactamente, ¿no? Y Mm. luego además, a mí esta tercera, esta ya sí que, con esta ya sí Ya que la liamos chimpón. parda, ¿verdad? Exactamente, que no existe el mal y por tanto tampoco la culpa. Solamente existen los errores involuntarios que cada persona comete y que hacen falta para descubrir las leyes universales. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos cometido ningún error? Pues como decía Jorge, no estaríamos aquí, estaríamos en el yate con el mojito A o con saber, a el... saber, O a con, saber. claro, ¿no? Entonces, pero qué interesante que lo que los errores que hayamos cometido nos han traído aquí. Y este es un buen espacio, con lo cual, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, eso es, ¿no? Entonces, Ana, ¿te apetece hacer esta diapositiva? Bueno, vamos a intentarlo, a ver, ¿no? Venga. A ver, habla de que el castigo no es apropiado para aprender nada, por eso es mejor utilizar la enseñanza. Pues mira, este punto la verdad es que viene muy acorde con mi profesión de maestra, en el que intentan, bueno, no se castiga, porque cuando se comete un error o hay un problema, siempre hay unos antecedentes, ¿no? Hay que conocer esos antecedentes para saber por qué ha sucedido. Y luego se tiende mucho al que es víctima y al que es el agresor, pero creo que tanto agresor como víctima son víctimas ambos, porque el agresor no agrede porque sí, sino porque hay un motivo detrás. Uh-huh. Con lo cual... También es muy interesante para tu profesión como adiestradora profesional de perros, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, también sí. Bueno, educación es que como trabajo con los perros en el colegio, pues lo englobo en todo, pero es verdad que es muy importante conocer qué ha sucedido previamente, qué es lo que ha desencadenado esa conducta. Entonces, castigar, cuando creo que al final lo que hay que hacer es restaurar, ¿no? Restaurar ese Qué bonito, qué bonito. Lenguaje restaurativo, sí, restaurar esa situación que se ha dado en vez de ejercer el castigo. Y luego habla de que la bondad no es la herramienta apropiada para solucionar las dificultades humanas, sino el servicio en acción y en información. Importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Yo creo que también está muy acorde con el tema de la asertividad. O sea, el soy bueno y vamos a solucionar todo y tal. No, estoy al servicio, pero estoy al servicio desde la asertividad, desde la escucha, desde la información de todas las partes, desde no emitir juicios de valor, o sea, intentando ser lo más neutro posible. Lo más justo, ¿no? Sí, bueno, como hablaban de que o sea, se hablaba de que no, lo que es justo, lo que... Ya, pero como hablábamos del malo, del bueno y del justo, y que nosotros estamos en el bueno, sensible y tal, ¿sabes? Es pasar al justo, al adulto, ¿no? Sí, al ver, todos los puntos de vista y ser, yo creo que al final tenemos que no dejarnos, ante una situación uno escucha una parte, entonces se apodera de esa parte y cree que el culpable es la otra parte, ¿no? Es por así explicarnos. Pero luego si escuchas la otra parte, al final te das cuenta que no es tanto esa parte. Entonces es
es escuchar todos los puntos de vista e intentar quedarnos con ese pensamiento neutro para poder aportar una Una solución. solución. Porque si no nos apoderan esas ideas, esos pensamientos, esas falsas creencias de las que hablábamos en las anteriores diapositivas. Y luego, no somos dueños de nada, solamente administradores de cosas del universo entero. No somos dueños de nadie, no solo nos relacionamos con ellos, Solo solo nos relacionamos con ellos temporalmente. Este punto es súper importante. Leí hace poco que, que realmente en el desapego está el amor. Hablábamos antes de la aceptación, pero es en el desapego y está muy relacionado con esto. No somos dueños de nada, todo pasa, todo viene y todo va. Qué importante lo que has dicho, Ana, sobre que en el desapego está el amor. Qué maravilla. Es muy difícil, pero es verdad, en el Qué desapego maravilla. no dependes de nadie. Es que además eso se verifica, tal, ¿sabes? Es decir, nos colgamos de un pirulí y sufrimos muchísimo. Creemos que depende de nosotros, que las cosas cambien o sean de otro modo, tal, ¿no? Y de repente pues nos llega esta información. Fijaros qué maravilla si nos pudiéramos a pensar y a interpretar las realidades de estos objetivos, ¿no? Desde estos ejercicios para alquimizar, qué maravilla. Bueno, pues esto, había una séptima, si te parece, Ana. Vale, habla de que las relaciones humanas no se pueden manejar por exclusividad, sino por acuerdos específicos. Viene un poco también lo que estábamos hablando en estos momentos, de no es todo es exclusivo, todo es así porque tiene que ser, sino que hay muchos puntos de vista. Hay que, una vez más sale la palabra de ser asertivos para llegar a acuerdos, que es lo que se expone en este punto, y es una vez más recurrir a la comunicación consciente. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Yo desde mi forma de procesar la información, que lo hemos hablado más veces, mental y además instinto transmisor, me he dado cuenta que muchas veces no he sido consciente, a mí me cuentan cosas que he estado ahí delante y no me he enterado, porque la loca de la casa ha estado en otro sitio y he dicho, pero si yo dónde estaba en ese momento. Ya. Es ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, si estamos en el aquí y ahora, si estamos es que además se lo pasa uno muy bien haciéndolo. O sea, es decir, que es que lo recomendamos porque entonces uno está pensando correctamente y además encima lo está pasando bien, ¿verdad? Sí, estar en el aquí y en el ahora. Sí, pero que resulta, yo cuando me leí el libro de Tolle y tal, sabes, casi salió por la ventana, ¿no? Pero que luego y tal, cuando de repente empiezas a poner esto en práctica de una manera sencilla, que es a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Es decir, como qué interesante y tal, ¿no? Es decir, en vez de a verlas venir, qué horror a ver qué ocurre hoy ya, porque ya estás de alguna manera además predisponiendo que no va a ocurrir o tú no vas a interpretar que lo que ocurre sea bueno. Eso es. Entonces es muy interesante, sea bueno o no, te dé paz, porque estamos hablando... Sí. Al ser conscientes uno aprende y está más conectado con el mundo. Exactamente. Jorge, muchas gracias, Ana. Jorge, decías que nos ibas a contar esta diapositiva y tal, que cuando la he visto he dicho que nos la cuente Jorge. Claro, por supuesto. Aquí, ¿cómo salimos de la ignorancia? Bueno, pues aprovechando el destino. El destino es una palabra que también ha estado muy mal entendida. El destino no es otra cosa que las oportunidades que la vida nos pone enfrente para que podamos aprender, crecer y evolucionar. Ya está, ¿no? O sea, es decir, la vida siempre nos va a poner ante retos, ante eventos que de alguna manera nos saquen un poco de la inercia en la cual estamos normalmente metidos, y para poder salir de ello tenemos dos opciones. Una, que utilizamos durante mucho tiempo, que es quejarnos, ¿no? Y la otra es hacer algo, ¿no? Y aprovecharlo además para aprender cosas que a lo mejor me faltaban. Cuando estás en destino, estás en una situación con problema. Complicada. Hay relaciones de destino, hablando de relaciones, es decir, relaciones complicadas, madre-hija, madre-hijo, padre-hija, marido y mujer, es decir, que muchas veces son de destino, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Irnos, porque muchas veces lo que hacemos es irnos de esas situaciones para no enfrentarlas, ¿verdad?
Correcto, y en un momento dado podemos postergar, pero sabiendo que más adelante se va a volver a presentar la prueba, ¿no? El evento, ¿no? Con un nombre quizás diferente o en un país totalmente distinto, pero se volverá a presentar la misma oportunidad de aprendizaje. Es Eso es decir, el destino, ¿no? el destino nos ofrece la oportunidad de aprender. Y entonces hay Ajá, relaciones de destino, relaciones en las correcto, cuales uno tiene que aprender sí o sí, y si correcto. no, y tal, ¿sabes? No hay solución para esa relación. Es correcto. Y va a ser que vamos a aprender, o sea, es decir, va a ser que Y va a sí. ser que vamos a aprender eso. Claro, ¿no? O a la primera, o a la segunda, o a la 50ª, o cuando querramos, pero lo haremos. ¿Cómo salimos de las correspondencias que no nos gustan? Precisamente trabajando esta clase de información, ¿no? Limpiando las creencias que tenemos y comenzando a probar, abriéndonos a la posibilidad de probar cosas nuevas o información nueva, ¿no? La mejor manera de trabajar con los errores, ya lo decía Ana y lo comentó también Chris, es aprendiendo de ellos, utilizándolos, aprovechándolos, ¿no? Nos vamos a equivocar 1,000 veces, ¿no? La cuestión es, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo aprender? Y continuar adelante. Seguimos, Isa. Muy bien. Tenemos la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué es la enseñanza? Que está muy relacionada con el tema del servicio. Bueno, pues la enseñanza no es hacer por alguien más algo que esa persona pueda hacer por sí mismo. La enseñanza y el servicio simplemente es proveer a la gente de información de amor o información específica para que resuelvan un problema cuando ellos te lo soliciten. Es decir, de una manera eficiente, suficiente y adecuada para el momento, adecuada para la persona y adecuada para el problema que está viviendo esa persona, no tú, ¿no? Y solamente si te lo solicita. Esa es la manera en que uno puede servir o puede estar ahí para apoyar al resto de la gente, ¿no? Esto ya lo vimos también, que tiene que ver un poco con no ser dueño de nada, ¿no? Somos administradores de una cantidad impresionante de cosas y de recursos, y lo que dicen esas enseñanzas es que si aprendes a administrar bien los recursos que tengas en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a Energía relaciones, en vital. cuanto a energía, en cuanto a todo, el universo es muy sabio y cada vez te va a proveer de más y más recursos porque le estás demostrando que lo sabes manejar bien. Ahí lo dejamos como una frase al aire para quien quiera probarlo, ¿no? En el tema de los acuerdos, bueno, pues sí, efectivamente, hay que dialogar, hay que negociar, hay que sentar las bases, pero una vez que se sentaron las bases, algo que sí cuestiona muchísimo la vida y que nos genera correspondencias nada agradables es que no se respeten esos acuerdos que libremente uno suscribió. Lo que te dicen es que si un acuerdo no te funciona, tú tienes todo el derecho de A sentarte, de cambiarlo, platicarlo y renegociarlo. Lo que no se vale es que lo rompas porque no romperlos. te funciona. Romperlo unilateralmente, ¿no? Ahí estás faltando al compromiso, ¿no? Que es uno de los Correcto. grandes valores que requiere todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es una decisión sobre comprometerte a hacer este camino, ¿no? Sí, ha sido muy complicado en consulta con los acuerdos y tal, porque muchas veces se firman para dejar tranquilo al otro durante un rato, pero no los está firmando uno de verdad. Los acuerdos, y yo creo que, o por lo menos hasta donde yo sé y he experimentado, es la mejor y yo creo que incluso exclusiva manera de relacionarse a partir de un momento dado, ¿no? Porque el conflicto es necesario para, vamos a decir, actualizar las relaciones, y además estos se entran en otros estados de conciencia después de que se han resuelto los conflictos, pero haciendo acuerdos. Así es. Y porque tenemos una, vamos a ver, tenemos como una noción de lo que son las relaciones basadas es como una especie de amor ficticio donde hay acuerdos tácitos. Pero es que no hay ni amor ficticio ni acuerdos tácitos, hay que decirlos los acuerdos, aunque sea incómodo, porque es muy incómodo a veces decir los acuerdos, ¿verdad? O sea, Inclusive el tema tan, por ejemplo, tan complejo, Isa, de la fidelidad, por ejemplo, ¿no? Es que me tiene que ser fiel porque me casé, ¿no? hay Ese que es algo hacer que acuerdos, se hay que tiene que hacer platicar, acuerdos. claro, conversar, etcétera. Muy bien. Muy bien, y esta es la última diapositiva y está completamente relacionada con la primera, ¿no? Iniciamos esta exposición diciendo que si comprendemos que realmente el amor significa no hacerle resistencia a nada, pues aquí podemos ver que si hacemos ese cambio de ese clic, ese cambio de chip en nuestra mente, podríamos realmente lograr sentirlo, como decía Mario, ¿no? Es sentir ese agradecimiento por la vida, ese agradecimiento por las cosas que nos suceden
suceden, en el entendido de que ese nos permite realmente sentirnos más plenos, más libres, con más opciones, con más capacidades. Realmente es un disfrute mayor de la vida cuando la miramos bajo estos lentes, ¿no? Con un lente de agradecimiento, ¿no? De saber que estoy pasando por una situación difícil, sí, claro, o sea, no doy brincos de felicidad, pero a la larga sé que también tiene un profundo propósito detrás Claro, detrás de claro, todo y ello. el agradecimiento viene en su momento, ¿no? Efectivamente, la gran diapositiva es la que habíamos visto, esta, ¿no? Que viene un poco como título y tal, ¿sabes? A todos los recursos que hoy os hemos dado y que os vamos a compartir. También os vamos a compartir este PowerPoint porque nos parece muy, muy importante que se revise, ¿no? A mí me parece que además, Jorge, has conseguido resumir muy bien todos los conceptos y relacionarlo con lo anterior, ¿eh? Con lo cual, pues nada, fantástico. De momento, pues vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a volver otra vez a poner por aquí. Hola, chicos. ¿Ha habido chats interesantes, Cris? Ha habido de personas que han compartido un poco la experiencia, ¿no? Que han estado haciendo en esta semana, ¿no? Pues han hablado de no hacer nada, el dejar de conectar, por ejemplo, no creerme lo que pienso que está ocurriendo, ceder y funciona, ¿no? Muy, muy interesante. Luego, además, también un poco el cuando me respeto, respeto al otro, cuando me acepto, acepto al otro, es decir, lo que te haces a ti se lo haces es un trabajo doble, ¿no? Es un 2 por 1 que es muy, muy interesante, ¿no? Y el no criticarme, el no juzgarme, porque así no critico y no juzgo, ¿no? Creo que bueno, creo que ha sido Ha una habido experiencia... involucración, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, esto nos tiene que servir para algo, claro, claro. Exacto. Hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Muy bien, pues yo felicito a todas las personas que hayan decidido, porque hemos dicho que se toma una decisión, de mirar a ver y ponerse a experimentar si esto se puede verificar y tal en la vida de uno y sobre todo cómo se verifica. Esto lo dice siempre mucho Jorge, ¿no? Es decir, es que los resultados son científicos. No se puede, lo único que no se puede discutir son los resultados. Se pueden interpretar, ¿eh? Es decir, y el autor tiene pero los resultados son científicos. Y entonces a lo mejor cambian los resultados y eso es esa es la decisión. La decisión es que van a cambiar los resultados y cuidado, porque eso le da miedo al cerebro también, por muchas cosas de neurología que hemos estudiado sobre que al cerebro le interesa que no haya demasiados cambios por los temas de seguridad. Es decir, prefiero que me sigan pasando cosas malas en un momento dado y tal, porque por lo menos voy a sobrevivir y ya sé lo que me espera. Pero claro, hay algunos conflictos y hay algunos problemas que nos han llevado a la gran, y con perdón, mierda y tal, ¿sabes? Es decir, a mierdarnos y tal, ¿sabes? De seguir insistiendo e insistiendo en usar la misma metodología, obteniendo y obteniendo siempre los mismos resultados y siguiendo haciendo la misma metodología, esperando otros resultados, ¿no? Aquí tenemos las claves, chicos. Muy bien, bueno, pues esto, Jorge, te voy a dejar con Pedro Luis Moreno, que hoy hemos invitado, y me gustaría que pudieras hacerle una entrevista y que nos cuente qué tal le ha ido. Claro, por supuesto, Pedro, encantado, ¿no? De volver a Abre tu coincidir contigo. micrófono, Pedro. Ahí, Perfecto. perfecto. Ahora, Pedro, bueno, pues encantado, Pedro, de coincidir contigo en esta nueva oportunidad que nos da la vida de poder conversar un poco. Yo te conocí hace más de 20 años en Internet a través de un foro donde estudiamos, intercambiamos sobre enneagrama. Eh, y particularmente algo que yo asocio mucho contigo es una canción, fíjate, una canción de un grupo español que se llama Héroes del Silencio. Esta canción se llama El Camino del Exceso. Cuando yo te conocí, Pedro Luis Moreno, tenías un alias y tu alias era Dionisio, ¿correcto? Ok, te conocí cuando eras Dionisio, ¿no? Entonces, partiendo un poquito de ahí, de Pedro Luis Hay gente que Moreno. no sabe su eneatipo porque ha llegado después, si quieres decirlo, y tal en algún momento. Sí, entonces partiendo de ahí Pedro Luis Moreno, alias Dionisio, ¿no? Me gustaría tomarlo un poquito como el pretexto, ¿no? ¿Quién es Pedro Luis Moreno? ¿Quién es Dionisio, ¿no? ¿O quién era Dionisio en esos momentos, hace 20 y pico de años, cuando comenzamos a compartir? ¿Y cómo ha sido este periplo, este viaje, Pedro? Yo te conozco, sé que eres una persona aventurera, sé que eres una persona que le gusta estar en movimiento, que ha viajado por muchos países, que ha vivido en varios países,
¿no? Y que constantemente se está reinventando, ¿no? Muy propio, muy característico del tipo 4 de personalidad, que entiendo que es el que disfrutas y padeces, ¿no? En esta charla estoy viendo 3, 4, 5, 6, 7 o más 4 conectados, ¿no? Que seguramente van a gozar mucho tu experiencia o nos puedas compartir respecto a ello, porque ¿qué es un tipo 4? Fíjate que yo he estado reflexionando también cómo describir a un tipo 4 en un minuto, ¿no? Y yo creo que un tipo 4 es una persona que se levanta todos los días por la mañana y apenas se ha levantado, tropieza en el suelo con una pieza de un rompecabezas, un rompecabezas de sí mismo. Y entonces coge la pieza del rompecabezas, la mira maravillado y dice, Dios mío, acabo de descubrir algo de mí que no sabía de mí mismo. Y se pasa las 8 horas restantes del día investigando sobre esa pieza. Luego la coloca amorosamente en su puzzle, ¿no? Y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. El riesgo que hay con todo eso es que nos pasemos mirándonos el ombligo durante 30, 40 o 50 años. Cuéntanos un poco de ello, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Pero, ese acento tuyo, ese acento mexicano, tú sabes lo que hace resonar en mi corazón. Esto ha sido la experiencia más asombrosa. Comenzó pues, digamos que ahorita, digamos que este lapso que yo puedo, pues, hace 20 años cuando descubrí el eneagrama, yo estaba en un proceso de búsqueda, porque por primera vez a raíz de la muerte de mi mamá, que era un talismán, era una figura muy, muy, muy poderosa en mi vida. 7 años después estuve listo para que un amigo me hablara de eneagrama, entonces fui allá y fueron, sí, los 3 días pues que el rumbo cambió por completo. Yo no tenía ni idea que existía el mundo interior, yo no tenía ni idea que yo vivía depresiones, era absolutamente inconsciente de eso. No tenía ni idea de cómo, bueno, ahorita soy muy eufemístico conmigo mismo, ¿no? Torcía la realidad, no, era un mentiroso de 7 leguas, pero es que yo no me daba cuenta para crear toda esa serie de cosas que como promotor inmobiliario, como arquitecto, como lo que fuese, ¿no? Era completamente conectado con pues el personaje que requería empezar a experimentar los procesos, ¿no? Estoy muy agradecido con esta experiencia de vida, de que haya llegado una serie de informaciones y de personas que me guiaron. Y definitivamente, pues magia, que empezamos en marzo del año 2000. Cuando dice magia, dice leyes. Sí, sí. Con Gerardito me hice correspondiente con esa información. Obviamente, la información, el ego, la personalidad, hace un proceso impresionante. Hay una imagen que vino de ti, que es ese árbol, pero detrás hay un burro pues, escondido, pues se le ven las orejas detrás. Cómo la personalidad coge la información de leyes de magia y la acomoda, ¿no? Y en eso yo, pues primero el ego espiritual, el ego sabiondo, el ego que ya puede, pues, contarle al otro y mostrarle yo sé más, o yo tengo una cosa increíble, un amuleto, nada. Y ahí estuve hasta que finalmente empieza, como tú dijiste ahorita, pues, empiezan a cazar una serie de piezas. Ya para el año 2008 yo pensé que había recibido como todo el bagaje y dije, bueno, vamos a ver si esto es otra serie de creencias más como tantas que he visto pasar en mi vida, o si esto tiene algún asidero en la vida real. Y cerré absolutamente todo, inclusive quemando naves como para no regresar. Y me fui, yo pensé pues como tenía una sobreidea de mis capacidades de que en 5 años yo iba a verificar magia. Me tomé 10 años de verificar una a una los enunciados, todas estas frases que hemos escuchado ahorita en las diapositivas, y fue absolutamente fabuloso. Yo me fui con el menor recurso posible para no vivir esas ilusiones de que yo me puedo acomodar y sencillamente a soltarme. Cuando salí de una escalera, de un túnel, de un aeropuerto, yo le dije al universo, no tengo ni idea de qué va a ser este proceso,
pero si me necesitas para embolar zapatos o para afilar cuchillos o para... tú sencillamente dime, ¿no? Dime, ya Claro, está todo. Pedro, tú estás hablando de que te mudaste, de que te cambiaste de país, de residencia, ¿correcto? Sí, sí, quería hacer como un sitio, como un renacimiento, ¿no? Había pasado un proceso muy complejo de 2 años en procesos transpersonales muy profundos y me había decodificado por completo. Ya estaba listo para ello. Y al cabo durante ese transcurso de los 10 años pasaron ya como, a ver, como cuando uno pela una cebolla, pero uno cree que ya terminó de pelarla, resulta que no, hay capas de capas de capas. Entonces ahí están las capas de los traumas y de los miedos y de los quereres y una cantidad de cosas, pero se fueron quedando cada vez más sin fuerza, ¿no? Se fueron diluyendo muchas series de situaciones. Y finalmente, un día también así absolutamente fascinante, pues tuve una experiencia que es la experiencia de la no mente, pero no de la no mente de llegar maravilloso, que nos han logrado a través de meditación muy profunda. Pero digamos que a mí se paró la mente por completo, solamente el cuerpo respirando y latiendo, y lo que se me mostró fue muy, muy hermoso, ¿no? Fue muy bello, esa experiencia, pues ya hace 3 años, en el cual yo dije, bueno, ok, perfecto, ahora es, ¿qué hago con todos estos días de mi vida? Claro. Pedro, tú cuando comentas que en estos 10 años has podido ir verificando, ¿no? La información de leyes, ¿no? Y algunos de los principios, los preceptos que esta información nos transmite, yo podría inferir de como tú lo comentas, que ha sido una experiencia supremamente agradable, ¿no? Pero luego también conociendo nuestra estructura de personalidad 4, pues yo podría también intuir que no necesariamente vivimos experiencias agradables todo el tiempo. Yo creo que también la vida nos confronta, nos pone espejos a veces muy fuertes, ¿no? Y también las leyes se manifiestan con un efecto contrario. Más bien, cuando vamos en contralínea de ellas, bueno, los resultados que tenemos no son agradables. Y a pesar de que uno cambia de residencia, pues lo primero que se instala en la maleta es el ego, somos nosotros mismos. O sea, allá donde quiera que vamos, nos llevamos a nosotros mismos en la maleta, ¿no? ¿Cómo fue en esta otra parte? No solamente en la parte donde tú realmente integras esa información, sino que ha sido como lo más complicado o donde la vida realmente ha tenido que insistir muchísimo en ti y insistir hasta que finalmente has doblado, ¿no? Bueno, aquí se imbrican muchas cosas, ¿no? Digamos que pudiera decir que la mente, ahorita que están hablando de alquimia, la mente se puede fotografiar, digamos que el fractal de luz de lo que es la estructura mental. Eso es lo más profundo que yo he podido empezar a experimentar. Pero ese fractal tiene tonos negros, en negro oscuros muy densos, y tiene puntos de blancura. Y ahí está toda la playa de colores. Y el ser egótico, este Pedro Luis que está aquí trabajando, solamente puede actuar lo que ese fractal de luz tenga. Yo no puedo, por ejemplo, vamos a ver en el respeto. Yo me comporté muchísimas veces, insistentemente, en considerar en no entender qué era el respeto, ¿no? Y atropellar lo que sea, ¿no? Personas, situaciones, cosas. Solamente se me permite experimentar eso si el ser de conciencia eterno que vive en mí lo necesita aprender. Si no, es imposible. Es decir, parece ser que el fractal en relaciones respeto todavía está muy carmín. Y obviamente que cuando yo vengo a vivir el irrespeto, actuar como muñeco, que soy actor de ese guión preestablecido por destino, pues obviamente las correspondencias del universo pues son rojo carmín. No pueden ser naranjas, ni turquesas, ni violetas, ¿no? Son de nivel muy bajo, muy instintivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? El cerebro, que está creado genéticamente por la composición de papá y mamá, solamente puede crear una y solamente una serie de frecuencias
que son las que necesita vivir el personaje afuera. Y mira qué cosa tan hermosa, porque es en el cerebro y en la comprensión mental donde yo ya un día dije, hombre, yo no puedo seguir atropellando esta situación porque es que mire el resultado. Es que el resultado es verificable, medible, asible, cuantificable. Yo no me puedo hacer el más pendejo, el más tonto, el más bobo. ¿Entienden? Y la única manera es ese proceso de comprensión. A ver, voy a coger, hago alquimia, voy a coger y ya no le meto esta gotica de este color, sino voy a experimentar otro color, a ver, y voy a la realidad, a esta proyección tan fantástica, esta pedagogía que llamamos vida, que para mí hoy es un reality espectacular. Es un reality show. Exactamente, a lo Truman Show, voy y cambié de pensamiento y comprensión y vi que el resultado de esto aquí hay algo, aquí ya no es de creer, no cree esto, y vamos a ver entonces ya no es rojo carmín, ya es apenas un píxel, no me pongo muchas ilusiones, apenas es un lumen adicional que cambió, entonces el fractal está lleno de píxeles y cambió uno rojo carmín por una pequeña, cuando uno está trabajando en Photoshop se da cuenta de que cambió el tonito, pero una micra. ¡Wow! Y eso es absolutamente maravilloso, porque entonces ya dejo de trabajar Pedro Luis o Dionisio, no, ya sé que es mi fractal de luz está cambiando un píxel. Y la realidad mía acá afuera empieza a ser, un píxel, eso es cuántico, de hecho, cuántico es la medida hay unas cosas interesantes de compartir. Lo importante del quantum a nivel de la mente y generación de pensamientos creadores y el quantum que está dentro de todo el universo, ¿no? Porque ahí es donde se van creando exactamente las experiencias que yo necesito. Por ejemplo, ahorita, aquí pues hablando en espacio a salvo, me imagino. Me compré hace 2 meses una patineta eléctrica. ¿Una qué? Patineta eléctrica. Un patinete eléctrico. Sí. Y resulta que decía la caja, pues 20 kilómetros. No, pues yo en Palmira, esos 20 kilómetros, eso es todo el día. Pues eso no dura 8 kilómetros. Y ya un día me hizo caminar, yo empujándola. Ahora, Jorge, Isa, amigos, ustedes no se imaginan cómo goza Dionisio que eso le pase. Porque se puede ir a lo bestia ya al almacén a exigir la garantía y me olvido pues de que yo me iluminé un día y que viví el amor y la luz y empiezo yo a exigir que qué es lo que está pasando, que esto es no sé qué. Cuando me olvido, me conecto por completo con esa matrix y empiezo a decirles, pero es que ya resolvemos esto y se me sale pues ese 8 tan perraco y esto, no una cosa que a ustedes les daría pena pasar por ahí y decir, este es amigo mío. Cuatro sexual controvertido, siempre controvertido. Ya sabes que somos colegas. Y entonces yo vuelvo aquí pues con esa energía bajita y digo, oye, no puede ser que yo todavía esté creando esta escena. Entonces voy adentro, a ver, primero me congracio. Le digo a la conciencia eterna, es muy eterno y viene del reino animal, mineral, vegetal y todos, y va para la fuente. Usted es eterno, va para la fuente, viene la fuente, va para la fuente. Pero este personajito está al mismo nivel de estas escenas que usted. Aquí soy yo el que tengo que ayudarle porque usted solito no va a venir acá a resolver eso con magia ni con pensamiento positivo. A mí me toca hacer el proceso. A ver, ¿dónde está todavía anclado este miedo? ¿Dónde está anclado este temor, este trauma? Que necesito crear los pensamientos promotores para que me traigan realidad y yo seguir siendo ignorante. Fíjate, Pedro, que es curioso esto que comentas porque también muchas veces, no sé si es tu experiencia, esto es una experiencia mía y la comparto, hacemos todo este proceso de recibir información nueva, analizarla, entenderla intelectualmente, ¿no? Y luego reclamamos o recriminamos al universo, bueno, pero ¿por qué si yo ya tengo esta comprensión me sigue pasando lo mismo? O sea, ¿qué chingados tengo que hacer para que me deje de pasar esto, ¿no? Si yo ya internamente hice el cambio, ¿no? ¿Te sucede también a ti? O sea, que la vida como que no se afina a lo que tú consideras que debería de ser.
Pero claro, y eso es maravilloso porque me pone, como dicen los amigos españoles, mi amigo Ignatius, eso es una lección de humildad, ¿no? A ver, el cabrón. Un bañito de vez en cuando. Sí. Vení, aterricémonos, que sí, la tenés toda en la cabeza, ¿no? Y haces unos procesos impresionantes, pero el resultado, ¿todavía estás viviéndolo? Ahora, fíjate cómo en la creación del guión traigo los personajes perfectos que me tienen que actuar. Entonces ahorita es más bien estoy en el proceso de agradecerle al personaje, ¿no? En forma de jefe de atención al cliente que me está mamando gallo, ¿no? Agradecerle porque son los mejores que mi guión, que yo mismo escribí el guión. Yo mismo contraté a los actores. Yo mismo dirigí las cámaras, la iluminación, escogí el mejor escenario. Y después, disculpe, y después termino yo, edito, proyecto la película y después yo me emperraco. Oye, espérate un momento, que es que yo estoy sintiendo el cerebro de Cristina Moreno y tal, que estoy segura que quiere preguntar algo y tal, porque ella suele entrevistar. Cris, ábrete el micrófono, por favor, te lo pido. No puedo, estoy llorando de risa, por favor. Ella tiene un programa que se llama Las 9 Puertas, los jueves de 11 a 12, en una radio, y entonces llama a gente a entrevistar y hace unas entrevistas divertidísimas también. Y la estaba viendo cómo se lo estaba pasando con la entrevista de Jorge. Pregúntale algo a Pedro Luis y luego ya vamos a ir finalizando, y quiero dar voces por aquí. Mira, me pregunto, Pedro, ¿cuándo te van a dar el Oscar? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué guión tienes que escribir para que te den el Oscar? Muy buena pregunta, Pedro, ¿eh? Toda tuya. No, cada día tengo más tiempo para mí, en silencio, ¿no? No, todo lo contrario, yo he estado muy cerca de todos ellos, de Isa, de Jorge, de tantos. Por ejemplo, saber de que cuidado, Pedro, te pudieras poner de facilitador, porque pues para dónde te va a coger el ego, esas cosas, ¿no? Todavía me faltaba, yo sabía las cosas elementales, ¿no? Básicas. Y ahora es más de escribir. Llegué a Colombia fue para hacer un proceso de taller de escritura y he aprovechado esta época, pues digamos que tengo una lectura muy hermosa de todos estos procesos que está el planeta. Soy optimista de que ya viene una nueva civilización, somos el final de esta y viene otra. El proceso es complejo, el cambio de civilizaciones es complejo, pero este ha sido absolutamente fascinante. Cómo rompiendo leyes de naturaleza nos hemos hecho correspondientes con un virus que viene a enseñarnos, a mostrarnos, ¿no? En el SIDA, año 76, pues, ¿a quién le importó si es un problema de maricas? Decía, ¿no? Luego el ébola, en el 80 y pico, ¿a quién le importó si es un problema de niños, ¿no? Pero luego ya viene el SARS, 2002, luego llegó en el MERS, 2008-2012, ¿no? Ya cada vez más cerquita. A ver, naturaleza, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza como civilización? Y la respuesta de ley de naturaleza. Y parece ser que ya aquí en Colombia están empezando como a mover la cosa. Ellos hablan de mover la economía, ¿no? Hablamos de eso. Y resulta que si no aprendemos, en 4 o 6 años ya viene otro como los virus, ¿saben? Son inteligencias pues, superiores. ¿Sabe? Este es altamente contagioso, pero pocamente letal. Pero el que le toca vivir la experiencia ve que es durita. Pero ¿qué tal que desarrolláramos por correspondencia un altamente contagioso como este y altamente letal, ¿no? El universo se va a encargar de hacer lo que sea necesario para nosotros aprender. Cuando a mí me saca de quicio Trump, pues, obvio, yo todavía en mi fractal tengo Trump, ¿entiendes? Por eso que tengo que vivirlo, punto. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad capaz de co-crear esta realidad? ¿Y qué tengo que cambiar adentro para que afuera no esté, ¿no? Entonces, volviendo al tema, Cristina, ahorita saber, a mí esta palabra me costó mucha dificultad. ¿Cuál? ¿No? La humildad del punto 2, ¿no? Es en silencio, cada vez más silencio. Y yo solamente hablo cosas de aquí en estos espacios, ¿no? El resto ya nada, más en silencio y maravillarme, ¿no? El día a día y agradecer cada cosa. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Muy bonito, muy sensible.
Muy interesante lo que has dicho sobre el ego del espiritual, ¿no? Que es el que de repente se cree trascendido y tal, ¿no? Porque se ha pillado un puntito, ¿no? Con la psicología transpersonal. Muchos hemos pasado por ahí, que tener cuidado porque eso puede ser una fuente de cristalización, que se crea uno trascendido, que se crea uno ya como que ya se superó, ¿no? Entonces, y qué bien haber salido de eso, porque hay personas que han sido atacadas por ese ego y ahí se han quedado. Y bueno, pues estamos viendo y tal testimonios, que es lo más importante, porque la teoría se queda en el aire, pero es muy importante aterrizarla y estamos viendo gente que tiene diferentes egos. Es decir, ahora estamos en la tríada emocional, en la búsqueda de sí mismo, en concreto en el 4, y has hecho un discurso muy interesante sobre la búsqueda de ti mismo, Pedro. Qué gusto me da el que podamos estar pues 25 años después todavía aquí hablando y dándole que te pego, ¿verdad? Que son muchos años de intentarlo, de no conseguirlo, de conseguirlo un poquito, de volver otra vez para atrás, de volver. Y es muy importante también que digas como que es que toma su tiempo, porque la espiritualidad express pues no suele funcionar, como quien dice, ¿no? A mí me gustaría, pues esto, por ejemplo, que alguien pueda dar su testimonio sobre lo que le ha parecido esta clase, sobre cómo lo que pensáis, ¿no? Sobre ello, ¿no? Me gustaría, Carmen Izquierdo, tú que estás intervenido y tal, ¿por qué no nos cuentas qué tal vas con lo de la alquimia del pensamiento? Sí, te estoy intentando reiniciar el audio ahora. Hola. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues bueno, yo creo que es cuestión de tener mucha paciencia con nosotros mismos, ¿no? Porque, como bien habéis dicho, pues es verdad que cuando empiezas por este camino, enseguida pues se te sube, ¿no? Y te crees que ya estás muy evolucionado y que bueno, que ya necesitas poco más. Pero afortunadamente nos siguen sucediendo cosas pues para hacernos aterrizar y ver que todavía nos queda camino por andar. Es que además eso es humildad, eso es lo que estaba diciendo antes Pedro, ¿no? El pensar que no que uno ha llegado, sino que también lo que le falta, ¿no? Y bueno, es un camino de por vida, realmente, ¿no? Y que lo interesante es poder disfrutar del camino, no estar tanto en la meta, sino poder disfrutar de todas estas experiencias. ¿Y qué te ha parecido lo que ha dicho sobre el virus como una inteligencia que se ha manifestado ante nosotros trayéndonos una información? Tú que eres además experta en leyes biológicas. Bueno, es verdad que los virus traen una información y también es cierto que nosotros hemos contribuido todos y cada uno a esta información, ¿no? Porque normalmente cuando vemos violencia o situaciones que nos disgustan, tendemos a tirar balones fuera, ¿no? Como si nosotros no tuviésemos una parte de responsabilidad en ello. Y yo creo que sí, que precisamente esta situación de estar en casa, de confinamiento, pues es para mirar dentro qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en todo esto. Y bueno, pues viene precisamente pues a demostrarnos esa humildad, ¿no? A bajarnos aquí y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo esto? A un nivel colectivo, por un lado, porque yo creo que esto nos ha dicho algo a la humanidad, y a un nivel individual, ¿verdad? Es decir, a un nivel en el que yo creo que nos ha visitado este virus, aunque no haya sido materialmente y tal, a todos y a cada uno. Y entonces, esto que decía, ¿no? Una inteligencia superior, incluso ha llegado a decir Pedro. Es decir, que también si lo pudiéramos ver así, podríamos desaterrorizarnos, ¿no? Y quitarnos un poco la resistencia, ¿no? De la que hablábamos a que esto esté pasando, ¿verdad? Yo creo que la resistencia se quita en el mismo momento que miras para adentro y ves qué puedes aportar tú, ¿no? Qué parte de responsabilidad tienes tú y lo que puedes aportar. Eso es, entrar en acción, exactamente. Muy bien, sí, eso es lo que puedes aportar, efectivamente. Los que hemos quedado vivos, porque a otros solo les han llamado para filas y tal, ¿no? Tendrán otra oportunidad.
Así que la información ha sido... No, es que tenemos que desmitificar la muerte, ¿no? Esto lo hablamos tú y yo por teléfono un día, ¿te acuerdas? Sí. Y Bueno, entonces, pues pues pensar que no es esto, vamos a quitarle un poquito de tabú, ¿no? ¿Alguien quería participar, decir algo, su experiencia? Por ejemplo, Eva Collado. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Ahora. Bien, muy bien. ¿Cómo te está cayendo esto, Eva? Me encanta, me parece súper interesante, como todas las sesiones. He estado intentando practicar la alquimia con mis hijos. Grandes entrenadores. Exacto. Como está siendo una convivencia muy intensa. Y bueno, ahí voy, pues con mucha paciencia, como decía Carmen, y poco a poco, pero sí vas notando cómo hay pequeños cambios en el comportamiento de ellos conmigo, cuando pones mucha conciencia en lo que quieres comunicarles. Y bueno, de la sesión de hoy me quedo con la frase de en el desapego está el amor, que me ha encantado, y también con la descripción que ha hecho del 4, que se levanta todas las mañanas y tropieza con una pieza del puzzle y se queda todo el día mirándola. Me ha encantado. Ha sido brutal, eso ha sido brutal. Me ha encantado. Muy buena y tal. Una cuadrada fantástica. Ha sido fantástico. Muchas gracias, Eva. A ti. Quería alguien comentar esto, qué impresiones está teniendo. Ana Barber, yo a ti te tengo muchísimo enchufe y tal, ¿sabes? Siempre te llamo. Has estado con nosotros en otros chats y tal, y alguna vez has intervenido. Te voy a poner el micrófono, te voy a pedir permiso. ¿Nos puedes decir cómo te está cayendo todo esto? No se te oye. No, ahora. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. No sé, para mí todo es muy novedoso porque yo no tenía idea de este mundo de la alquimia de pensamiento. Encuentro que realmente es súper interesante y que te puede aportar mucho a la vida diaria. Aún así, pues encuentro difícil el cambiar los pensamientos antiguos por los nuevos, digamos, ¿no? Hacer este cambio y sobre todo que representa que tienes que estar permanentemente observándote lo que estás pensando para intentar cambiarlo y para reprogramarte. Entonces es un esfuerzo adicional a tu vida, ¿no? Que tienes que realizar en tu vida. Y fíjate, además está hablando una persona que es pensante, ¿no? Porque tú eres pensante, ¿verdad, Ana? Tú eres un 5 conservación, ¿verdad? Sí. Con lo cual, pues la alquimia del pensamiento para una persona pensante, pues quizás a lo mejor puede... Sí que es muy difícil, Ana, sí que es muy difícil. Pero, sin embargo, si decimos que es muy difícil, el ego se queda feliz. Si decimos que es muy difícil, el ego se queda feliz. Que favoreces al ego diciendo que es difícil. Claro, lo que estamos es debatiendo con el ego, ¿sabes? ¿Qué opina que es injusto? ¿Qué opina que hay malos? ¿Qué opina que hay castigos? ¿Qué opinas que hay posesiones? ¿Qué opina que hay apegos? ¿Qué opina que la realidad no tiene que ser la que es, sino otra que a mí me apeteciera más? Y este tipo de cuestiones, claro. Entonces... Sí, el tema sobre todo de la aceptación, bueno, que en realidad es la primera frase que se ha dicho hoy, ¿no? Que me ha parecido muy bonita, que el amor es aceptación total. O sea, digo que realmente es así, pero encuentro que es algo, bueno, mi ego me dice que es muy difícil, hablando de ego, ¿no? Encuentro que es preciosa la palabra, pero que es muy... a mí me gustó más no hacer resistencia. Porque quizás a lo mejor el no hacer resistencia unido a aceptación, esto nos puede pillar más con las manos en la masa, que es hacer resistencia. Sí, adelante, Pedro. Gracias. Había un Gracias, tip Ana. muy lindo. Gracias. Había un tip muy lindo de Gerardito con respecto al uso de ciertas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra culpa desaparecía por completo del pensamiento y la palabra difícil. Él sugería poco fácil, porque ahí la mente el cerebro es como elástico y entonces abre una rendija, porque al decir difícil, pues difícil, ¿no?
pero cuando dicen poco fácil, ole, ¿sabe por dónde puede ser? Ahí hay una salida, ¿no? Es muy Claro, lindo. claro. Ese Eso, no, la programación neurolingüística entendida tal y como cada uno la podamos entender, que es empezar a hablar de otra manera, para que el cerebro registre la información de otra manera, como tú dices, es una cuestión neurológica, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a despedirnos. Cris, ¿querías despedirte? Por favor. Sí, muchas gracias a todas, a todos y feliz de que en este espacio hablemos de humildad. Es una maravilla, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad es que humildad, divino tesoro, no te vayas para no volver. Muy bien, Jorge, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, claro que sí. Pedro, poco fácil, pero perfectamente posible, ¿no? Aunque a veces estemos en el hoyo y aunque a veces no miremos para dónde, es perfectamente posible. De verdad, muchas gracias, Isa, por crear este espacio y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la siguiente semana. Mario. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro, por compartir tu experiencia. Y yo, para terminar, siempre diría que recuperemos un poquito, después de toda esta experiencia que hemos tenido del COVID y esta desgracia, que es una desgracia, aunque nos enseñe, pero recuperar un poquito el espacio de la ternura, que el ser humano es un ser de encuentro, necesitamos las caricias, necesitamos volver a abrazarnos, necesitamos volver a besarnos. Y nos lo están poniendo difícil, la verdad. Nos lo están poniendo difícil. Y acabar con el miedo, por favor. No tanto miedo, no tanto miedo. Tranquilidad y confianza y ternura. Muchas gracias. La ternura ha sido ternura y humildad, Cris. Hoy estamos recolectando términos muy interesantes. Sí. Felipe, ¿te despides, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Pedro, ha sido un placer conocernos. Muchas gracias por la charla, por lo que nos cuentas. Siempre un placer que volvamos a coincidir. Y nada, pues esperamos volver el próximo jueves y con mucho ánimo y para adelante. Ana, gracias, Felipe. Nada, muchas gracias una vez más a todos, a todas, a Pedro por compartir este momento tuyo con todos nosotros y nada, ser un poquito conscientes de lo que hacemos en cada momento. Bien. Pedro, pues te despides de todos nosotros que nos han estado encantando escucharte. Jolín, ha sido muy bonito, Pedro, lo que has hecho. ¿Te despides de nosotros? Recuerda que la belleza está en los ojos de quien mira. Es decir, que mira lo lindo que has hecho tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ti, Pedro. Y a todos seguiremos trayendo gente que ha experimentado los resultados de todo lo que estamos recomendando y sugiriendo y que le ha ido bien. Y entonces eso seguramente nos animará y nos hará ponernos en el camino de, bueno, pues entonces a mí también me puede suceder. Así que la semana que viene os voy a pasar el PowerPoint que acabáis de ver y sí que me gustaría, por favor, que vinierais a contarnos alguna experiencia, porque no solamente de las personas que traemos y de nosotros, también nos apetecería escucharos. Así que un beso enorme, feliz semana a todos y hasta el jueves de la semana que viene. Adiós, Pedro, adiós.